bendiciones abundantes de nuestro Señor se derramen sobre todos ustedes y sobre todos nosotros. Bienvenidos a Catequesis Viviente. Estamos alegres porque estamos vivos. Estamos alegres porque podemos hablar, podemos escuchar, podemos respirar. Estamos en jubilados de la esperanza y estamos alegres por muchos motivos. Yo estoy empezando a decir que estamos alegres, estamos alegres, estamos alegres y tenemos que creernos que estamos alegres, porque muchas veces estamos alegres, pero sí, estamos alegres, pero en realidad no, la alegría como que es falsa. Estamos alegres por muchas cosas, pero al mismo tiempo también estamos pensativos por muchas otras. Nosotros, los que tenemos esa confianza y esa fe en el Señor, tenemos que seguir pidiendo su Espíritu Santo para nosotros, para que no actuemos indebidamente, para que hagamos realmente lo que Dios quiere que hagamos en una situación como esta, que ayudemos con la oración, que no decaigamos en la oración, y sobre todo este año jubilar de la esperanza, somos peregrinos de esperanza, lo que quiere decir que tenemos que seguir teniendo esa esperanza fija en el Señor, y llevar a los demás esa esperanza, que esa esperanza no se agote, no se acabe, y que aquellos que también están luchando desde las calles y desde lo que hablan y dicen y educan a los demás, también tengan esperanza en el Señor, que no olviden que el Señor está aquí con nosotros y que nosotros tenemos que actuar también según el corazón de Jesús. Cuando pasaban situaciones como estas, y había gente que pudiendo portarse bien se portaba mal, y había gente que pudiendo hacer las cosas bien las hacía mal, a propósito, intencionalmente, con alevosía y premeditación. Entonces había un sacerdote que decía, pídale así, pídale al Señor, arrástralo por la calle de la amargura para su conversión. Y entonces el Señor, arrastra a quien tenga que arrastrar por la calle de la amargura para su conversión. Nosotros tomábamos a broma, pero tú sabes, son realidades que se están presentando. Realmente muchas veces necesitamos que el Señor nos dé, como quien dice, nos tumbe, no del caballo, porque Pablo no iba del caballo, del carro, del taxi, del avión, de lo que sea, nos tira al piso para que mirando hacia abajo comamos un poco de tierra y obligatoriamente tengamos que mirar hacia arriba y darnos cuenta que esta vida se acaba. Y que en esta vida, cuando me vaya de aquí, mis obras son las que van a darme a mí mi eternidad. Y en este momento todos estamos como, y vuelvo y repito, estamos en tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia porque estamos vivos y podemos hacer las cosas bien o podemos hacer las cosas mal. Tú decides en qué equipo quieres batear, de qué lado quieres estar, en qué equipo quieres jugar. Tú decides. El Señor te quiere en su equipo. Y hermana, y esto nos lleva también a pensar en otros programas que hemos tenido donde muchas veces no pensamos en nuestra eternidad, porque pensamos que vamos a ser eternos en esta tierra y que no vamos a estar allá en la otra. Y para dónde queremos ir realmente con las acciones que tenemos, con los pensamientos que tenemos, con lo que afectamos a los demás. Porque lamentablemente, pues lo que yo hago va a afectar de alguna manera a otro y lo estamos viendo en la sociedad, cómo una cosa ha llevado a otra y a otra y a otra y cómo está el país en este momento. El Papa Francisco decretó el jubileo de la esperanza, el año jubilar, ¿sí? Ya sabemos que esto se hace cada 25 años. Y cada 25 años nos da la oportunidad. Hay gente que no sabe lo que es esto. Hay gente que no sabe lo que es el jubileo y por eso es que la iglesia no están abarrotadas como deberían estarlos. Hay gente que ni siquiera se ha enterado de que estamos en el año del jubileo. Ni siquiera se ha enterado. Y tú le preguntas si ya te confesaste. Sí, ¿qué es? Sí, no, yo lo hago después. ¿Después cuándo? Tú no sabes, te vas a morir mañana, bebé. Gánate el cielo hoy. Hoy todavía estás en oportunidad de hacerlo. ¿Ves? Entonces, vamos a hablar hoy de lo que es el jubileo. Pero empezamos hablando de la situación de Panamá. ¿Saben por qué de la situación de Panamá? Porque nosotros, recuerden, nosotros les contamos a ustedes aquí nuestras experiencias, nuestras vivencias. Eso es lo que compartimos nosotros con ustedes. La forma en que nosotros vivimos el Evangelio. Y como queremos que ustedes también puedan vivirlo, tomando en cuenta que entre las obras de misericordia está enseñar el que no sabe. Y muchas veces pensamos que sabemos y no sabemos. Y como no sabemos, entonces hacemos las cosas mal. Y lo que queremos nosotros es que cuando nos encontremos, podamos, la gran comunidad de los creyentes, cuando nos encontremos en la iglesia triunfante, podamos cantar y alabar al Cordero todos juntos, porque eso es lo que vamos a hacer. Y yo quisiera, porque yo creo que voy para el cielo, yo quisiera cuando yo vaya al cielo,
Yo quiero verlo a todos ustedes. Yo quiero verlo a todos ustedes. Y yo no quisiera que cuando yo mire para abajo, yo diga, para abajo. para arriba, para arriba, para arriba, y no bajando. Yo no quiero mirar para abajo y decir, ay, yo pensé que esta estaba aquí arriba y resulta que está allá, como vaya a ser Lázaro con, ¿te acuerdas cuando Lázaro y el otro señor, dile que Lázaro mueve su dedo, no sé qué? Yo sé que sabemos que eso no es así, lo sabemos, pero es una forma de hablar. Lo que queremos decir es que todos, el ideal de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues eso es lo que estamos buscando nosotros aquí con FETV, y por eso que le decimos a ustedes, donen a FETV. Yo pienso que gran parte de la ignorancia que nosotros tenemos es que cuando vamos a algún tipo de formación, vamos a la Eucaristía, estamos en clase de catequesis, se nos están explicando ciertas cosas y nosotros estamos en Belén con los pastores. Entonces, estamos en misa, estamos de cuerpo presente. ¿Saben lo que está de misa de cuerpo presente? Tú estás ahí sentada, estás mirando al cura, pero tu mente está, quién sabe dónde. Así que tu cuerpo estaba presente, pero tu mente no. Así que estaba de cuerpo presente, pero de mente ausente, de corazón ausente, de todo demás ausente. Entonces lo importante es que cuando tú vayas a Eucaristía, tú pongas todo lo tuyo esté en lo que estás viviendo. Porque es una vivencia. De ahí es donde vas a sacar la fuerza para poder entonces vivir cristianamente, vivir como debemos vivir los cristianos y actuar con la libertad de los hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que más en este momento tenemos que hacer? Primeramente, darnos cuenta que es el jubileo. Darnos cuenta que estamos en un tiempo de gracia, porque ese es un tiempo de gracia. No se da todo el tiempo. El jubileo ordinario se da cada 25 años. ¿Se pueden dar jubileos extraordinarios? Sí, se pueden dar y de hecho ya se han dado, ¿ves? Pero en este momento estamos en el jubileo de cada 25 años. ¿Y quién llama jubileo? El Papa. Solamente el Papa puede llamar a un jubileo. Y cuando el Papa llama jubileo, pues nosotros que sabemos lo que es el jubileo, debemos aprovecharlo. ¿Y por qué aprovecharlo? Porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad de vivir otro o el próximo jubileo. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Estamos hablando de las indulgencias y del año jubilar. Hemos dicho que es un tiempo de gracia y que se da cada 25 años y que es bueno que ganemos nuestra indulgencia, que vivamos este tiempo de gracia porque, mire, estamos en 1900, estamos en el 2025. El próximo se da en el 2050, el próximo año jubilar ordinario será en el 2050. ¿Cuántos años tenemos nosotros? A ver, Leida María, tú que tienes como 80 años. Yo tengo 15. Imagínate, si ella tiene 15, dentro de 25 años te da 45, y si tiene 45, dentro de 25 años tendrá 70. No llego. ¿Ves? Entonces, tú no sabes si vas a vivir el próximo año jubilar. Entonces, para eso necesitamos vivirlo y vivirlo bien. Este es el tiempo de gracia para nosotros. Y precisamente por eso es que el Señor en su sabiduría le concede esa sabiduría a la iglesia y nos permite vivir este año de perdón y reconciliación y un año en el que tenemos que vivir un año, no porque el resto del tiempo no, porque obviamente sí, vivir de la mano de Dios y cerca de Dios, pero debería ser un año más excepcional, más cerquita del Señor, y precisamente de esa manera, viviéndolo más cerca, entonces buscar eso que decía Leida, buscar cómo yo debo aprender, conocer qué es lo que el Señor me está regalando en este tiempo especial y que Él quiere para mí, porque precisamente el Señor quiere para todos nosotros la salvación. Él quiere que estemos en esa casa gozando con Él de esa habitación que nos está preparando para cada uno. Pero para yo lograr eso también yo tengo que saber qué es lo que el Señor me está regalando, cómo me lo está regalando y cómo yo puedo obtener ese regalo que el Señor en su infinita bondad y misericordia me quiere otorgar. Es que ese para mí es el que me quedó resonando. O sea, esto no se hace porque sí, es decir, se hace porque quien lo pensó en sus inicios, que fue Dios mismo,
pensó en, para mí, buscar la manera de, yo pecadora, ¿cómo te salvo? ¿Cómo te saco de esa oscuridad en la que te encuentras? ¿Cómo sales de ahí? Pues precisamente la iglesia como madre, pues consciente de que nosotros somos muy dados a dejarnos llevar y que el pecado nos atrae, nos atrapa, nos da la oportunidad de liberarnos de él, tomando en cuenta que el año jubilar, dijimos, es un tiempo de gracia para que nosotros podamos liberarnos, para que nosotros podamos sanarnos, para que nosotros podamos renovarnos. En otras palabras, para que seamos nueva creación. ¿Ves? Para eso es el año jubilar. Pero yo tengo que saber que el Señor pone a mi disposición estas gracias especiales. ¿Y por qué son gracias especiales? Porque es algo que no se va a hacer todo el tiempo. Y necesitamos reunir ciertos requisitos. Si tú tomas en cuenta que cuando se da el año jubilar y tú ganas la indulgencia plenaria, toma en cuenta que se gana la indulgencia plenaria. ¿Y qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es la remisión de la pena temporal. ¿Y qué es la pena temporal? Ahí es donde empieza el asunto. Vamos a empezar por ahí. A ver, yo peco y yo me arrepiento y me confieso. Para yo poder, cuando yo peco, para que mi confesión sea válida, yo necesito llenar 5 requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? El examen de conciencia. ¿En qué consiste el examen de conciencia? Yo voy a pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para que me dé cuenta cuáles son las cosas en las que yo he fallado, lo que yo he hecho mal. ¿Sí? El daño que le he hecho a los demás, el daño que me he hecho a mí misma, el daño que como iglesia yo he cometido, la falta que yo he cometido. Ese examen de conciencia, ¿a qué me debe llevar a mí? A que yo sienta que eso me duele, pues. Me duele no ser todo lo buena que tengo que ser. Me duele haberte ofendido, Señor, porque tú eres bueno. Me duele haberle hecho el daño a mi hermano, a mi hermana. Me duele. Entonces, el segundo requisito es eso. Ya hice mi examen de conciencia, mi dolor de los pecados. Y una vez que eso me duele, entonces yo me pongo a pensar, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a hacer esto. Y como no lo voy a volver a hacer esto, yo voy a tomar estas medidas para no hacerlo. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho robar, y yo sé que cuando voy a un almacén hay cosas que me gustan, cuando vaya al almacén, yo no voy a ir por esos lugares donde sé que hay las cosas que me gustan y que me atraen. Y si yo sé que mi mamá guarda la plata en tal parte y yo le robo la plata a mi mamá, pues yo qué voy a hacer, mamá, cambia de lugar donde yo no sepa, aunque me voy a quedar en evidencia tanto que soy yo. Sí, o sea, hay cosas que hay que hacer. Me gusta decir mentiras. Voy a empezar a mentir menos y cuando tome en cuenta de que dije una mentira, pues oye, eso no es cierto lo que estoy diciendo, pero hacerlo caer en la cuenta, decía Mirna. Sí, yo pienso, hermana, también que algo importante para que nosotros podamos sentir también ese dolor de eso que yo estoy haciendo que no está correcto, es como no excusarme también algunas veces, porque muchas veces, por ejemplo, si yo trato mal a alguien o grito o lo insulto o algo, yo digo, pero es que él comenzó, pero es que él me hizo, pero es que ella me dijo, me hizo sentir mal. Y sí, está bien, la otra persona hizo eso, pero no estamos juzgando en este momento o no me voy a confesar de lo que hizo la otra persona, sino de lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo yo con algo que me sucedió? ¿Cuál es mi actitud? Y si mi actitud es buena o es mala, y si es mala, ¿por qué es mala? ¿Qué tengo yo? ¿Qué estoy haciendo que no está bien tampoco a los ojos de Dios? Por eso es que es importante el examen de conciencia, porque cuando tú haces tu examen de conciencia, tú no estás fijándote en el otro, te estás fijando en ti. Si yo no hago un examen de conciencia bien hecho, yo voy a estar mirando siempre al otro, porque no me voy a mirar a mí. Y por eso que hay que pedir asistencia al Espíritu Santo para que nos permita darnos cuenta cuáles son las faltas que estamos cometiendo. Y si yo hago un examen de conciencia bien hecho, sí o sí, tengo que tener un dolor de los pecados. Y si tengo un dolor de los pecados, sí o sí, yo debo tener un propósito de la enmienda. Y ese propósito de la enmienda, ¿a qué me va a llevar? A evitar las ocasiones de pecar. A evitar las ocasiones de pecar. Si yo no hago un propósito de la enmienda y a mí me gusta ir a un prostíbulo,
yo sí o sí voy a buscar la manera de ir al prostíbulo y que voy a entrar. Si yo no hago un examen de conciencia y a mí me gusta tomar, sí o sí, yo voy a ver cómo hago para conseguir de todas maneras botella de seco, de ron o de lo que sea. Si yo no hago un propósito de la enmienda, yo nunca voy a evitar la ocasión de pecar y siempre voy a hacerlo. Y muchas veces voy a decir, no, solamente un poquito. Es que yo sé cuándo acabo. Es que a mí, yo cuando quiero, yo dejo esto. Mentira, porque ya te diste cuenta que te lleva 30, 40, 50, 60, 80 años lo mismo y no has podido dejarlo. La escucho y mientras las escucho recuerdo a las chicas del Hogar de la Divina Gracia. Y como ellas ven el programa, es bueno recordarle precisamente esto, que una vez que se confiesen o dentro de la confesión tienen que tener el propósito y tener las medidas para no volver a caer en la misma falta. Pero estamos hablando de adolescentes, pero resulta que habemos adultos que también vamos, nos confesamos y el propósito es como un propósito así chiquitito, un propósitito. Y al final no logro salir de esa situación de pecado en la que estoy una y otra vez. Sí. Y también es porque tenemos la idea de que cuando yo me confieso de un pecado, ya automáticamente voy a dejar de hacerlo. Tomen en cuenta que todo esto es un proceso. Uh-huh. Todo esto es un proceso. ¿Por qué motivo? Porque así cuando las personas se drogan, que aunque ya físicamente no necesitan la droga, psicológicamente sí la necesitan, igualmente nos pasa a nosotros con la confesión. Claro que hay ocasiones en que el Señor trabaja tajantemente y nos quita todo, pero hay ocasiones en que nos debemos confesar una y otra, y eso ha ido progresivamente, va disminuyendo, decía hermana Mirna. Sí, es que estaba pensando lo que usted dice, hermana Daira, y sí, precisamente es un proceso y una batalla, y una batalla en la que tú tienes que luchar constantemente, porque si no, tu contrincante viene y te va a derribar y te va a tumbar. Tu contrincante no solamente es demonio, también acuérdense que nosotros mismos, la carne, ¿no? Y el mundo. El mundo, entonces tenemos que estar en el proceso, sabiendo que queremos ese proceso para lograr el objetivo que queremos, que es la conversión, estar en conversión permanente en la gracia de Dios, pero tenemos que estar también alertas para no dejarnos golpear de todos los frentes, ¿no? Y la palabra proceso es bueno porque puede ocurrir también que después de una confesión yo me quiera buenita, o sea, y necesito ser perfecta y no necesito ser perfecto. Necesito, como bien dice la hermana Mirna, estar constantemente en este proceso de renovación, de no querer caer, para poder ir poco a poco, ahora sí, perfeccionando, pero no esperar que, porque me confesé ya, ahora voy a ser completamente buena y ya no voy a volver a caer en eso. Sí, y precisamente tomar en cuenta que me estoy confesando porque soy pecador. Sí, porque podemos decir entonces, o ahora no me confieso porque sé que voy a volver a pecar, que sé que voy a volver a hacer lo mismo, entonces ¿para qué voy y me confieso? Así nunca voy a tener la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Señor, para entonces poder dejar de. Y como no me confieso y no creo, entonces me mantengo en la misma situación, en la misma condición y mi voluntad se sigue disminuyendo porque sigo dándole más cabida al pecado. Entonces, la fuerza de pecado aumenta en mí y mi voluntad cada día más débil permite que el pecado me domine. Llega el momento en que, aunque yo quiera, ya no puedo. Y por eso es que muchas veces se dice que hay personas que están tan acostumbrados a lo malo que cuando quieren hacer el bien, ya no pueden. Y eso es bien grave, porque imagínate que te vas a morir queriendo hacer el bien y sin poder hacerlo. Y cuando yo me voy a confesar, debo tomar en cuenta que hay gente que se va a confesar. Imagínense, y vean ustedes esta confesión. Yo he matado como a 20 o a 30 personas, ¿sí? He abusado quién sabe de cuántas niñas o niños. Imagínense, y entonces me voy a confesar y cuando voy, acúsome, Padre, de que he dicho una mentira. Acúsome, Padre, de que le grité a una persona. Acúsome, Padre, de que fui violento y dije palabras obscenas. ¿Y qué pasó con que robaste? ¿Y qué pasó con que mataste? ¿Y qué pasó con que...? O sea, todo eso, y cuando sale la confesión, ay, me confesé ya. Ah, pero se me olvidaron unos pecados.
¿Y cuáles son? Y resulta que los pecados que se me olvidaron fueron los pecados por los que debía empezar. Porque cuando te vas a confesar, bebé, cuando te vas a confesar, tienes que hacerlo con los pecados más graves. Tú no puedes empezar, no debes empezar con los pecados veniales. Empieza con los pecados mortales, que esos son los que nos llevan a muerte. Por eso son mortales. Te confiesas por los pecados más graves. Porque muchas veces decimos, lo que pasa es que yo me iba a confesar, pero el Padre me dijo que hasta ahí. Claro, si empezaste diciendo cosita, y lo que tenías que decir no lo dijiste. Es como cuando hay personas con las que vienen a hablar contigo y tienes 2 horas escuchándolo. Igual tú dices, bueno, entonces vamos a despedirnos. Ay, no, lo que pasa es que no le dije lo que venía a decirle. Bebé, tengo 2 horas contigo. ¿Cómo que no me has dicho lo que venías a decirme? Lo mismo pasa en la confesión. Cuando te vas a confesar, empieza por el pescado más grande, empieza por la ballena. Claro, pero es que lo que usted dice, confiésome de que robé. Sí, pero ¿qué robaste? O sea, ¿cuál es la magnitud del robo que hiciste? ¿Cuál es la magnitud de la mentira? ¿Cuál es la magnitud de aquello que hiciste? Porque así bien sencillito, bien lindo, y por eso decíamos al principio, cuando vamos a confesarnos lo hacemos de una manera, podríamos decir light, cuando decimos robé, mentí, pero realmente hay que profundizar en eso que estamos diciendo. Sí, para profundizar entonces vamos a una pausa, regresaremos entonces a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Y estamos hablando de la indulgencia, pero vamos en el primer paso. Los primeros pasos están en la confesión. Y ya dijimos que para confesarte bien tienes que hacer el examen de conciencia, propósito de enmienda. Pero antes del propósito de enmienda viene el dolor de los pecados. Después viene decir los pecados del confesor, y es ahí donde estábamos hablando, que muchas veces empezamos por los pecados chiquititos y después decimos que se nos olvidaron los pecados grandes. Y la Iglesia María señalaba que cuando nos acusamos de robo, que muchas veces me acusé de robar, pero a veces he robado millones, y no digo que he robado millones, sino que queda como si me he robado 25 centavos. Entonces, y después que yo confieso mis pecados, hay que cumplir la penitencia. Normalmente las penitencias son pequeños actos de bondad, de misericordia. Por ejemplo, rézate una decena de rosario, rézate un rosario, rézate 3 Ave María, reza 2 Padre Nuestro. O sea, el sacerdote es el que sabe la penitencia que te va a poner. Entonces tú cumples la penitencia, y una vez que tú cumples la penitencia, pues, como que dice, se te borró, se te perdonó. Mira lo que dije, se te perdonó el pecado, pero no se te borró se te perdonó la culpa. ¿Sí? Pero no se te borró la mancha que dejó la culpa. ¿Cómo así? A ver, nosotros tenemos la culpa que es el pecado que cometemos, se nos perdona, pero a nosotros nos queda lo que es lo que tenemos que pagar en el purgatorio. ¿Ves? La pena temporal. Y la pena temporal es lo que permite, una vez que hemos pagado la pena temporal, es lo que hace que podamos llegar al cielo, o sea, totalmente limpio. Pero si me confesé, y me confesé porque tengo que pagar la pena temporal. ¿Sabes por qué tengo que pagar la pena temporal? Porque vamos a ponerlo así de sencillo. Mira, a ver. Imagínate en este momento, hemos escuchado mucho esa historia del chiquillo que le daba mucha rabia, y que insultaba a la gente, y que le pegaba a su compañero, y que era muy agresivo. Y cuando el papá se entera de eso, lo llama y le dice, ven acá. Agarra y le da una tablita, o lo pone en una puerta, uno dice una tablita, otro dice que fue una puerta, y le da una cantidad de clavos. Cada vez que tú tengas ira o que tengas ganas de hacerle daño a alguien, coge este clavo y este martillo y lo clavas en esta pared, o lo clavas en esta tabla, o lo clavas en esta puerta. Y el chiquillo efectivamente lo hizo. Y lo hacía una vez y lo hacía otra. Y una vez que se le acabaron, papá, ya acabé. Ya se me acabaron los clavos. Y dice, papá, bueno, ahora sácalo. Y el chiquillo piensa y lo saca, y lo saca, y lo saca, y lo saca. Y cuando lo saca, ¿cómo quedó la puerta? Llena de huequitos. Entonces, ahora dice, papá, ¿está viendo?
Eso es lo que pasa. Bueno, es lo mismo que pasa con el pecado y con la pena temporal. La culpa se te perdona, pero los huequitos que dejaste en la puerta están ahí. ¿Y cómo están ahí esos huequitos? Te explico. Imagínate, yo me voy a poner siempre como ejemplo, y los ejemplos que yo me pongo de ejemplo, pero y el que yo me ponga de ejemplo no significa que eso es lo que yo estoy haciendo, ¿ah? Porque una vez recuerdo que estuvieron en un retiro, estuvimos en un retiro, y entonces una de la dinámica era que las religiosas dijeran una cantidad de pecados, todos los pecados que se le vinieran a la mente que sabía que la gente podía cometer. Era la dinámica, di todos los pecados que tú sabes, como tú has escuchado a tanta gente, todos los pecados que te vengan a la mente lo dices. Y te dice, yo me acuso de esto. Y bueno, esa era la dinámica. Y cuando la hermana empezó con su dinámica, que empezó a decirse de que le he quitado el marido a la otra, de que me he emborrachado, de que he ido a prostíbulo, de que no sé qué, de que he robado, y la gente así ve con estas pepas de ojo. ¡Ah! Yo no sabía que esa mujita era así. Ay, la gente es escandalizada. O sea, mucha gente no entendió que era una dinámica. Por eso estoy diciendo, yo siempre me pongo de ejemplo. No significa que yo estoy haciendo todo lo que yo digo que hago, ¿ah? Yo soy maluquita, pero no tanto, ¿ah? Entonces, resulta ser, imagínense que Leida María tiene su esposo. Y yo soy la mejor amiga de Leida María, o aunque no sea la mejor amiga de Leida María. Y bueno, pues a mí me gustó el tipo. Y ahora que llego, yo me meto con el marido de Leida. Y Leida María se da cuenta y se forma el bollo del arroz con mango que sabe formarse. Y ese matrimonio se separa. Y yo me voy con el tipo. Y el tipo se viene conmigo. Pero entonces, yo me confieso de lo que hice. Me arrepentí. Yo me arrepentí. De haberlo llevado. De haberme llevado. Y lo devuelve. Yo no puedo decir a ella que aquí te dejo tu marido. Ya eso no se puede. Pero entonces, ¿qué sucede? El daño que yo hice, ese daño que yo hice es el clavo que está ahí, el hueco que quedó cuando se sacó el clavo. Ese es el daño que está allí. Esa es la pena temporal que tengo que pagar. ¿Ves? Imagínense ustedes que en un momento dado yo le robe los papeles de la casa a mi mamá o le diga, mamá, fírmame aquí estos papeles y mi mamá me los firma y yo me quedo con la casa de mi mamá. Le robé la casa. El daño que yo le hice a mi mamá, ustedes saben cómo se sintió, la forma en que la defraudé, la falta de confianza y todo lo demás. ¿Cómo quedó mi mamá? El daño que yo le hice a mi mamá. Imagínense ustedes que por un motivo A o B, un estudiante, yo lo dejo fracasado porque me da mi real y regalada gana. El chico se pasó su materia, pero me dio la gana de fracasarlo. En el ejemplo, hermana, que usted ponía de la mamá, que le robó la casa porque le dijo que firmara, resarcir, digamos, ahí la pena sería devolverle la casa. Pero no solamente pasó lo de la casa, sino todo el dolor. Todo el dolor y los sentimientos y todo el daño psicológico y emocional que ella sufrió. Claro, eso es lo que viene ahí. Todo el daño que se está haciendo moralmente a las personas, todo eso que se está sufriendo, esos son los huecos que están en la pared, que están en la puerta, que están en la madera. Todos esos huecos están allí. Y por cada huequito que está allí, yo tengo que pasar un tiempo en el purgatorio. Y que aquí yo puedo decir, son 3 días. Pero un minuto en el purgatorio es como si fuera 1.000.000 de años. Y el tiempo no se mide como se mide acá, el tiempo se mide como si fuera eternidad. Y lo que a nosotros nos parece que son unos poquitos segundos, unos poquitos días, allá son miles de 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 miles. Se vive como si fueran miles de miles de miles de miles de miles de años por el sufrimiento que se lleva. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia dice, bueno, para que mis hijos no tengan tanto sufrimiento en la otra vida, vamos a darle la oportunidad de que aquí puedan tapar esos huecos, que puedan taparse esos huecos que están en la pared. Y entonces para eso son las indulgencias plenarias. Es la consecuencia de mi pecado, o sea, lo que mi pecado dejó en el otro, e incluso en mí, principalmente en el otro, eso es lo que la indulgencia va a quitar. Cuando hablamos de indulgencia plenaria, estamos hablando de que se van a tapar todos los huecos que están en la puerta. Cuando hablamos de indulgencia parcial, se tapa un huequito o se tapa medio huequito. Porque anteriormente se hacía que 30 días de indulgencia, ¿sí? 30 días, o sea, un mes.
significa que te iban a quitar un mes allá, pero recuerden que un mes allá es como si fueran 999.723 años, una cuestión así. Entonces, en la indulgencia plenaria, ¿cuándo la puedo ganar? La puedo ganar todos los días, una vez al día, y la puedo ganar por mí o por un difunto. Solamente por un difunto, de que voy a ofrecer la indulgencia plenaria en el día de hoy, voy a ir a misa y lo voy a ofrecer por mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano. No. Es solamente por una persona, por ti o por una persona, ¿sí? Pero ¿cuántas veces la puedo ganar? ¿Cuántas veces en el año tú vayas a misa al templo jubilar? Sí. Tiene que ser en el templo jubilar. ¿Por qué? Porque no es en todas las iglesias que las ganas. Las ganas en el templo jubilar. Antes hablábamos de que hay que pasar por la Puerta Santa. Tomen en cuenta, la Puerta Santa solamente se da allá en Roma. ¿Sí? Y la abre el Papa. Y la abre el Papa. Y la Puerta Santa se abre cada 25 años. No se abre ni siquiera para limpiarla, ni para ver cómo... No, se mantiene cerrada. Solamente se abre para el año jubilar. Y lo bonito de esta Puerta Santa en Roma también, hermana, es el momento en que el Papa llega ahí ante la puerta, se arrodilla y ora por su iglesia, ora por sus hijos, por todos los hijos de Dios, y pide el perdón de los pecados, pide esa reconciliación que tanto necesitamos nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Ver ese sentimiento del Papa, que llegan todos esos sentimientos y todo ese amor tan inmenso que tiene para con el pueblo de Dios, y pide pues precisamente que ese año jubilar, en este caso este 2025, pues sea la misericordia de Dios plena en cada uno de nosotros. Y es que eso es lo que se pide en año jubilar, que nosotros nos acojamos a esa misericordia de Dios. Y una vez que se nos perdonan todos los pecados, mira, tan pronto se te perdonan los pecados, tú quedas como si estuvieras recién bautizado. O sea, te mueres y te vas derechito para el cielo. Ahí se puede cantar, me voy a mudar para el cielo, me voy a mudar. Podríamos decir igual, hermana, que en este año jubilar, o en cada año jubilar, se muestra la misericordia de Dios y el amor pleno. Y el amor se manifiesta de diferentes formas. Que si nosotros pudiéramos ver realmente y buscar y tener el sentido y la conciencia de lo que de verdad está sucediendo, sintiéramos ese amor tan grande de Dios, que quisiéramos cada día participar y ganar esa indulgencia plenaria, un día para mí, otro día para otro difunto, otro día para otro y otro día de tantos difuntos que de repente, incluso por los que no se oran. Por eso dijo la hermana al inicio que siendo año jubilar, es extraño que las iglesias no estén abarrotadas, y no están abarrotadas precisamente porque no se conoce lo que es y las gracias que se reciben a través de este año jubilar. Efectivamente, así es, no se conoce. Porque si yo sé que ganándome una indulgencia, yo puedo ofrecerla por un difunto, que quién sabe cuánto tiempo tiene en el purgatorio, y con esa Eucaristía que yo participe, con la intención, oye, tengo que tener la intención de ganar, claro. Porque la gente va a ganar la indulgencia y piensa que solamente se entra y ya. No, hay que reunir unos requisitos. Dijimos que el primer requisito era la confesión. Pero para tú confesarte, tiene que ser una buena confesión. No puede ser una confesión cualquiera y que me acuso, padre, de no sé qué, no sé cuándo, ay, no me voy a confesar este pecado porque me da pena. No es eso, es una buena confesión. Cumplir bien la penitencia que se me ha puesto, tener la intención de ganarla. Debo ir al templo jubilar, debo participar de la Eucaristía, debo comulgar, debo orar por el Papa y debo hacer una obra de misericordia. Esos son los requisitos. Ahora, ¿cuáles son los templos jubilares? En Panamá hay varios templos jubilares y hay que averiguar, tú tienes que averiguar cuál te queda más cerca o a cuál quieres ir o cuál te queda más lejos, porque para ir allá no es que voy a llegar en el carro, me voy a estacionar y entro a la iglesia, no, tienes que peregrinar. Y la primera peregrinación que se hace es la peregrinación en el corazón. Yo tengo que hacer una peregrinación dentro de mí y precisamente esa peregrinación es lo que más me va a hacer darme cuenta de cómo estoy como cristiano, de cuáles son mis faltas, de qué tengo que confesarme. Esa es la primera peregrinación, de verme si realmente soy un cristiano tibio
o soy un cristiano ferviente, fervoroso, si realmente estoy en las cosas de Dios o estoy en las cosas del mundo. Y si me doy cuenta que estoy en las cosas de Dios, pues entonces seguir caminando. Pero si me doy cuenta que estoy en las cosas del mundo, entonces empezar a orar para que el Señor me dé la gracia de la conversión y hacer lo posible, todo lo que esté de mi parte, para empezar a cambiar mi vida. No para empezar, sí, para empezar, porque hay que empezar, hay que dar los primeros pasos y hay que mantenerse en esos pasos, porque de lo contrario entonces no hacemos absolutamente nada. Una vez que yo me acojo a la misericordia de Dios, que yo sé que a partir de que yo gano la indulgencia plenaria, ya mi estadía en el purgatorio va a partir de cero, por misericordia hacia mí misma, yo debo conservarme viviendo en gracia, evitando volver a cometer aquellos pecados que me mantienen anclada en una situación en la cual se me olvida que soy hija de Dios y actúo como si fuera hija de este mundo. Y por eso pues, este es un tiempo de gracia que la iglesia nos permite y como tiempo de gracia debemos aprovecharla. En próximos programas estaremos hablando más a fondo, un poquito más sobre la indulgencia y como las formas de ganarla, pero sobre todo también del tiempo jubilar del año, de los templos jubilares y todo lo demás. Pero lo más importante es que nos preparemos ¿para qué? Para que cuando el Señor nos encuentre en vigilia permanente y nosotros estemos listos para encontrarnos con Él. Y para esto es este año jubilar. Les agradecemos el que hayan estado con nosotros. Déjenme decirles que el Señor definitivamente que nos ama y por eso nos permite vivir este jubileo de 2025. Recuerden, FETV está necesitando de tu ayuda y nosotros como colaboradores de FETV te estamos pidiendo que mantengas el corazón abierto y que te abras a la acción del Señor. Que el Señor los bendiga a todos abundantemente y como siempre los seguimos esperando aquí en Catequesis Viviente.